La paz de Dios, pequeños, el Señor les bendiga. Gracias a Dios que nos da la oportunidad una vez más de estudiar la escuela dominical juntos. Así que vamos a orar. Cierra tus ojos y pídele al Señor en esta hora que nos bendiga y nos dé de su misericordia y de su amor. Padre Celestial, gracias te damos porque eres bueno y maravilloso, por tu ayuda, por tu presencia y tu misericordia. Gracias, Señor, por la vida de los niños y porque hoy nos permites estudiar una vez más la escuela dominical. Llena nuestros corazones de tu presencia, de tu misericordia, de tu bondad y este conocimiento, Señor, que hemos de adquirir el día de hoy. Habla en nuestro corazón y déjalo ahí muy dentro de nuestro ser, Señor, para que podamos comprenderlo. Aun cuando las cosas puedan ser difíciles de entender, ayúdanos a hacerlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos, vamos a ver nuestro tema del día de hoy que se llama un Dios eterno. Aquí te estoy compartiendo mi pantalla y recuerda, tenemos una palabra clave. Todas las clases tenemos una palabra clave y esta palabra clave es atributo, atributo, característica, algo que nos indica cómo es alguien. Ese atributo en esta ocasión se llama eternidad y por eso decimos que tenemos un Dios que es eterno. Y te voy a invitar a que abras tu Biblia en el Salmo 90, en el versículo 1 y el versículo 2. Léelo muy atentamente para que tengas una idea más amplia de qué es la eternidad del Señor, aunque ahorita lo vamos a comentar. Ponle pausa a este video. Una vez que has leído el pasaje bíblico, yo te voy a pedir que quizás en una hoja blanca, o a lo mejor ya lo tengas, pero te voy a pedir que hagas un calendario. Este es del mes de mayo, pero no tienes que hacerlo del mes de mayo, porque fíjate lo que vas a escribir ahí. Vas a ponerle pausa a este video otra vez y vas a escribir en el calendario. Puedes, si no tienes un calendario completo, puedes solamente hacer una lista o puedes hacer solamente un cuadrito y vas a escribir los cumpleaños o la fecha de nacimiento de cada uno de los miembros de la familia. La fecha de nacimiento de cada uno de los miembros de la familia. Es muy importante el día y el mes. El año sí es importante, si quieres ponerlo, lo puedes hacer, si no, no hay problema, pero es importantísima la fecha de nacimiento. Ponle pausa a este video y ahorita te voy a explicar qué es lo que vamos a hacer con esta actividad. Bueno, una vez que ya tienes la fecha de nacimiento de cada persona de tu familia, podemos entender que nosotros tuvimos un principio. Nacimos en determinado mes y en determinado día. Pero vamos a ver que nuestro Dios es eterno. Esto quiere decir que Dios no tiene principio. Fíjate bien lo que Juan, el apóstol, escribe en su capítulo 1 del Evangelio según San Juan. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esta era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué quiere decir todas esas palabras que Juan explica? Número uno, el verbo es el Señor Jesucristo. Dice que en el principio de las cosas, no en el principio de Él como persona, porque Él no tiene un principio. En el principio de todo lo que existe para nosotros, Él ya estaba, Él ya existía. A veces pensamos erróneamente que nuestro Señor Jesucristo, su principio fue cuando nació en Belén, pero aquí Juan escribe que en el principio, o sea, en el principio de la vida, en el principio de las cosas, en el principio del mundo, Él ya estaba. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Recuerda muy bien esto. El verbo, en algunas otras versiones, a lo mejor tú tienes otra versión, no dice la palabra verbo, sino dice palabra. En el principio era la palabra. Perdón. Ay, siento algo aquí. Y la palabra era con Dios. Nuestro Señor Jesucristo ya estaba en el principio del mundo, en el principio de todo, ahí estaba el Señor Jesucristo, porque Él no tiene un principio, porque Dios no tiene un principio. Vamos a ver en alguna clase las tres personas de la Divina Trinidad, las tres personas de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, son tres personas, un solo Dios, y este Dios es eterno. Fíjate bien, los seres vivos dependen de Dios para vivir. Las flores, los animales, los árboles,
todo el universo, el sol, la luna, los planetas, todo esto depende de Dios para vivir. Pero Dios no depende de nadie. Dios vive por sí mismo. A Dios nadie le da la vida. Dios no tiene principio. Algunas personas que creen que Dios es un viejito porque tiene muchos años, muchos años, muchos años, y entonces ya está todo viejito. No, Dios no cambia, no envejece. Él es eterno. No tiene principio, pero tampoco tendrá fin. Dios no va a morir nunca. Eso debe darnos mucho gozo y mucha alegría. Aquí hay otro ejemplo. Cuando leemos en el libro del Éxodo que había una zarza que estaba ardiendo, un hombre se acercó a esta zarza porque le llamó mucho la atención que la zarza no se quemaba, no se hacía completamente negrita y se desintegraba, sino que la zarza ardía y ardía y ardía. ¿Ya te acordaste quién es este personaje que vio esta zarza? Claro, fue Moisés. Y cuando Moisés se acerca y Dios le habla a través del milagro de esta zarza que no se quemaba, el Señor le dice, Moisés le pregunta, cuál es tu nombre? ¿Cómo le digo a los hijos de Israel que te llamas para decirles que tú me envías? Y él le dice, diles, yo soy. Ese es mi nombre, yo soy. Porque el Señor no le dijo, yo era, o yo seré, o yo ya estaba. El Señor utiliza un presente, yo soy, porque Él es eterno. Para el Señor Jesús, para Dios, no hay principio, no hay final, no hay pasado, no hay presente, no hay futuro. Él es siempre el mismo. Él es eterno. Para que tú puedas entender con mucha más facilidad la, la eternidad de Dios, fíjate bien, la eternidad tiene que ver con el tiempo. ¿Te acuerdas que la semana pasada vimos la omnipresencia? Y eso tenía que ver con el lugar. Pero ahora la eternidad tiene que ver con el tiempo. Los seres humanos no somos eternos. El diablo tampoco es eterno. Los ángeles no son eternos. Pero hay una particularidad o hay algo que los seres humanos sí tenemos. Y es que nosotros sí tenemos un principio. ¿Te acuerdas cuando hiciste tu calendario y pusiste tu fecha de nacimiento? Tú tienes un principio, pero no vas a tener un final. Cuando Pablo escribe en Primera Tesalonicenses 4:17, dice que un día vamos a vivir para siempre con el Señor. Es decir, nosotros no vamos a morir. Nuestro cuerpo sí. Nuestro cuerpo se va a morir un día, si Dios así lo quiere. Pero tu alma, tu espíritu, se va a ir con Él y no va a morir nunca. Por eso luchamos todos los días, por eso nos esforzamos, por eso pensamos todo el tiempo en querer estar cerca del Señor para un día poder estar con Él. Sé que has escuchado perfectamente bien esta palabra porque nos la dicen muy seguido y es la vida eterna. Bueno, pero antes te digo, eso te lo dije la semana pasada también. Nada más que la semana pasada estamos viendo la omnipresencia, pero dijimos, al conocer la cualidad de Dios, la que sea, nuestro corazón debe movernos a la fe, es decir, a creer que Él, imagínate si es un Dios que no tiene principio, que no tiene fin, que está desde el principio de la creación, es un Dios grande, es un Dios maravilloso, es un Dios perfecto. Debo creer en Él y eso es fe. Segundo, humildad. Debo reconocer que Él es grande, que Él es todopoderoso. Y tercero, la eternidad, el conocer la eternidad de Dios tiene que llevarme a adorarlo, pero de manera genuina, de manera sin mentiras. Debo adorar al Señor, conocer su eternidad. Y aquí está lo que te decía hace un momento. Solo Dios, que es eterno, puede darnos un regalo que es la vida eterna. Si te portas bien, si amas a Cristo con todo tu corazón, si le recibes en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, si te esfuerzas todos los días por obedecerlo, tú vas a obtener este regalo maravilloso que es la vida eterna. El Señor un día te va a llevar con Él, vamos a vivir con Él y esto de verdad debe llenarnos de gozo, de alegría, porque solamente un Dios eterno, un Dios que no morirá nunca, un Dios que vive para siempre, puede darnos una vida así, que no vamos a morir, que vamos a vivir
con Él para siempre. Y nuestro texto dice, firme es tu trono desde entonces. Tú eres eternamente. Y nuestro pasaje devocional que leíamos en el Salmo 90 dice, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Nuestro Dios no muere jamás, no morirá jamás, no tiene un principio, nadie lo creó. Él tiene vida por sí mismo. Es un Dios grande, todopoderoso, que está en todo lugar, que todo lo ve, que todo lo puede y que no va a morir jamás. ¿Quieres dar gracias a Dios? Porque Él es bueno. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque eres eterno, porque nunca morirás, porque podemos confiar en ti, porque te amamos, porque te adoramos, porque también, Señor, tenemos la bendición de recibir el regalo maravilloso de la vida eterna cuando te aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador. Gracias porque estás con nosotros. Con todo nuestro corazón te amamos y te adoramos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos, como siempre, aquí les dejamos los cuadernillos de trabajo. Resuélvelos, trabaja en la enseñanza del día. Y si en algún momento alguna de estas características te parece difícil, puedes preguntarle a tu instructor, puedes preguntarle a tu pastor, puedes platicar con tus papás, pero no olvides, cada cualidad de Dios nos lleva a conocerle y por lo tanto a alabarle, porque reconocemos que Dios es grande, todopoderoso y que Dios es bueno. Déjenme dejar de compartir la pantalla. Aquí está. Hemos visto ya 4 atributos: la omnipresencia, la omnisciencia, la omnipotencia y ahora vimos la eternidad. 4 características, 4 palabras que nos dicen cómo es Dios. Al conocer a Dios podemos amarle más y adorarle por todo lo que Él es. Gracias por haber estudiado la Escuela Dominical con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Yo soy la hermana Sheina. Adiós.